Bienvenidos, mi nombre es Magali Quinteros y en esta ocasión vamos a hablar sobre las lentes gruesas, sus principales características y la diferencia con las lentes delgadas. Como ustedes habrán visto en cursos anteriores, las lentes delgadas son lentes en las que se considera que el espesor es despreciable. En este caso podemos observar que la potencia total focal o refractiva es la suma de las potencias de superficie. Esto es, P1, como podemos ver en el ejemplo aquí, es 2 dioptrías, y si lo sumo algebraicamente con P2, me da una potencia total o refractiva de más unas 50 dioptrías. Eso es lo que veníamos viendo hasta el momento, pero en lentes gruesas, cuando las lentes superan las 4 dioptrías, no lo podemos aplicar. Ya tenemos que considerar el espesor dentro de la lente. Acá pueden ver la diferencia entre una lente gruesa y una lente delgada. En la lente delgada nosotros consideramos que los rayos que vienen paralelos al eje óptico atraviesan la lente y van a parar a un foco, al foco imagen. Ese es el modelo que nosotros tomamos para simplificar las cuentas e inclusive la marcha de rayos, en donde no considero qué es lo que está sucediendo aquí adentro. Ahora, en una lente gruesa ustedes pueden ver que la marcha de rayos ya se complejiza un poquito más, porque el rayo entra, sufre una refracción dentro de la lente, se desvía, y cuando sale de la lente sufre otra refracción. Eso es lo que vamos a empezar a tener en cuenta en las lentes gruesas en esta sección. Entonces, el espesor de la lente, como dijimos, lo consideramos despreciable en lentes delgadas. Estábamos aproximando un modelo para que siempre en la ciencia se crean modelos simplificando algunas variables para que sea, más fácil de entenderlo, y después a partir de ahí se complejiza. Ahora, el espesor de la lente influye, como dice aquí, en la relación que se toma como poder convergente cuando tenemos lentes mayores a 4 dioptrías. ¿Eso qué significa? Que cuando la lente supera las 4 dioptrías, no puedo considerar que se trata de una lente delgada. Y así, como tengo que considerar ese espesor, van a aparecer otras potencias que antes no las considerábamos en lentes delgadas. Esto es, la potencia focal va a ser distinta a la potencia esferométrica. Ya la suma algebraica de las potencias de superficie no va a ser igual a la potencia focal. Y ahora también van a aparecer dos potencias más que están relacionados al grosor, al espesor de la lente, que son la potencia frontal anterior y la potencia frontal posterior. Asimismo, vamos a ahondar sobre los elementos de una lente delgada. Aquí simplemente los estoy mencionando para que ya los puedan ir incorporando. En una lente gruesa vamos a considerar los planos principales, que ahora les voy a explicar qué son los planos principales, los puntos nodales, la distancia focal y la distancia frontal, que como ustedes saben, una lente tiene una potencia y esa potencia es directamente inversa a su distancia focal. Acá tenemos un esquema de una lente gruesa, los elementos de una lente gruesa con los planos focales. Para empezar, acá tenemos el plano focal objeto H, y es este plano que ven aquí. Acá está el plano principal imagen, que es H', que es este plano que ven aquí. En este caso los planos principales están dentro de la lente, pero no necesariamente están dentro de la lente, ya los vamos a ver en otros ejemplos más adelante. Como ustedes ya saben y ya han visto,
una lente tiene una distancia focal objeto, que es f en este caso, f sub o f, y en el espacio imagen tenemos f', que es la distancia focal imagen, y un foco imagen. Ahora, fíjense que acá por el espesor, que está acá delimitado por D, el espesor que tiene la lente, van a aparecer dos distancias más, que son la distancia frontal objeto o distancia de vértice anterior y la distancia frontal imagen o distancia de vértice posterior. Ahora, yo lo que quiero que piensen es, si yo comparo f con la distancia frontal objeto s sub f, ¿cuál es más larga? ¿Cuál distancia es mayor? En este caso vemos que f es mayor, con lo cual si yo considero la potencia, la inversa de esta distancia y la inversa de esta distancia, que me van a dar la potencia focal objeto, y la potencia frontal objeto, van a ser diferentes. ¿Cuál va a ser mayor? La potencia frontal objeto. En el caso de la imagen lo mismo, con lo cual acá ya podemos ir intuyendo que hay más de una potencia. Lo que vamos a nosotros tratar de dilucidar hacia el final del curso es cuál es la potencia que vamos a utilizar nosotros en nuestra profesión en óptica oftálmica. Yo ya les adelanto que la potencia, ¿sí?, que mide el frontofocómetro, el lensómetro, está, digamos, basada en esta que está acá, que es la distancia frontal imagen o distancia frontal posterior. Y según ese parámetro, nosotros vamos a obtener la potencia de la lente. Por último, les voy a dejar unos videos para que vean los diferentes tipos de lentes gruesas y cómo calcular la posición de los planos principales, aunque eso quizá también lo vamos a ver más adelante con tiempo. Si tienen consultas, me pueden mandar un mail a esta dirección de mail que les dejo acá. Y eso es todo. Muchas gracias.